Instituto Mexicano del Transporte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Eduardo Silva y bienvenido al seminario del transporte del IMT, con la presentación de generación de reportes para accidentes por kilómetro en la red carretera federal, con el objetivo de mostrar la severidad de la siniestralidad vial en México y también con la parte técnica del diseño, desarrollo y la creación de estos informes. Comenzamos. Yo estoy colaborando para generar la estadística de accidentes de tránsito, en especial para la parte de accidentes por kilómetro. Entonces mi presentación es sobre eso, la generación de reportes estadísticos para accidentes por kilómetro en la red de carretera federal. Como parte del contenido de esta presentación, vamos a hablar un poquito de los antecedentes, la estadística que se hizo en 2018, para 2018 y la del 2019. También la parte del diseño y el desarrollo y el procedimiento de cómo se generan estos informes. Y también un poquito de las mejoras que se pueden hacer a mediano y largo plazo. Como primera parte de los antecedentes tenemos 3 fuentes de información sobre la siniestralidad vial en México. La primera es de registros administrativos de defunciones proporcionado por la INEGI. El segundo es accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, también proporcionado por INEGI. Y la tercera es de hechos de tránsito registrados en la red de carretera federal, que eso nos lo proporciona la Guardia Nacional, antes la Policía Federal. Este es un mapa representativo de las carreteras que están bajo jurisdicción de la Guardia Nacional. En la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte de este instituto se elaboran documentos públicos sobre la información de hechos de tránsito registrados por la propia Guardia Nacional. Estos documentos son el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales, que se viene haciendo en 1997, 2001 hasta la fecha, y también lo que es la estadística de accidentes de tránsito, que se viene realizando para 2018 hasta la fecha. La publicación de la estadística de accidentes de tránsito viene realizándose ya desde hace varios años, pero hasta el 2017 fue elaborada por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, con el fin de optimizar las labores dentro de las diferentes áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir del 2018 esta publicación es realizada por la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte del IMT. Una de las secciones más importantes de este documento, que es la estadística de accidentes de tránsito, es la generación de gráficos que permiten visualizar los hechos de tránsito, sus saldos, causas relacionadas, la clasificación de los siniestros y la severidad en términos de accidentes equivalentes a nivel kilómetro. La estadística de 2017, que es nuestra referencia para poder hacer la del 2018 y 2019, es similar a esta. Esta es una pequeña captura tomada de uno de esos registros, donde podemos ver que hay 2 gráficas seccionadas en una sola hoja, que estas 2 gráficas pertenecen a un tramo de carretera, y que por ello, debido a eso, la parte de los datos a lo mejor se ve demasiado pequeña, teniendo que hacer varias escalas de zoom para poderlo visualizar correctamente. Como tenemos en la parte derecha una pequeña ampliación, donde podemos ver la parte de los saldos y de las causas, así como también una pequeña parte de lo que es la gráfica, que para este caso utilizan una nomenclatura para la clasificación de los accidentes o el tipo al que pertenecen. Así también una simbología para representar la severidad de la siniestralidad, que en este caso para representar a los muertos se utiliza un simbolito que es una cruz, y para registrar a los heridos es una estrella. Con este índice de accidentes equivalentes, que es propio de la Dirección General de Servicios Técnicos, lo que se trata de mostrar es de que un accidente equivale a 6 de estas cruces y un herido equivale a 2 de estas estrellas, y que esto lo mantenemos para graficar lo mismo para 2018 y 2019. Para estos años, con base en las publicaciones ya de años anteriores, la generación de estos reportes para 2018 se creó con un primer formato y diseño que para la postre en 2019 fue mejorado. Las mejoras fueron realmente más que nada en estética para las gráficas, donde engloba los muertos, los heridos y el tipo de accidente, y también la nomenclatura de estos. En 2018, la simbología para mostrar los datos de accidentes por kilómetro era representado por letras. Como ya les mencioné, esto se sigue manteniendo de los años anteriores.
y se mejoró en cuanto a la simbología de los accidentes equivalentes, que en este caso para representar a los muertos utilizamos un pequeño símbolo de una lápida, y para los heridos usamos un pequeño triángulo. Para el 2019 se mejoró también esta simbología para hacerla un poco más legible y aumentar el espacio para los datos horizontalmente, ya que esta es la manera en la que se grafican, y también mejorándolo en una manera más estética. Del mismo modo pasó lo mismo con la zona del pie de página, que es donde tenemos la nomenclatura para poder leer correctamente estos datos de la gráfica. Y pues como ya les mencioné, seguimos manteniendo la misma nomenclatura en cuanto a los accidentes equivalentes, sin embargo mejorando la parte de la simbología. Ahora tenemos cuadritos tanto para muertos como para heridos. Inclusive para las letras que manejan el tipo de accidente sigue siendo un cuadrito, pero en el centro es una pequeña letra. Y pues bueno, reiterando, los 6 cuadritos para representar a un muerto y los 2 cuadritos en un azul más claro para poder representar los heridos. Ya esto lo detallo un poquito más. En cuanto al diseño y el desarrollo, para detectar estos pequeños procesos se identificaron mediante diagramas de casos de uso, que es el envío y recepción de los datos y la generación de las gráficas de los accidentes por kilómetro. En el primer diagrama tenemos al usuario, que es el científico de datos, que en este caso era nuestra compañera Cecilia Cuevas. Ella es la que se encarga de hacer la extracción, la transformación y la carga de los datos. Transforma los datos que se extraen de la base de datos de la Guardia Nacional, los transforma mediante queries o consultas y los carga en un archivo de tipo Excel o XLSX, y ya el usuario final, o en este caso el desarrollador que era yo, puedo convertir esos archivos de Excel a archivos de formato CSV. Y para el diagrama de gráficas, para la generación de estas gráficas, ya sea el usuario desarrollador desarrolla el funcionamiento y crea el diseño de la plantilla, a la vez que convierte, como ya vimos anteriormente, el archivo de Excel a formato CSV, que nos va a permitir crear un data adapter, que es ya parte del software que ahorita vamos a ver. Este data adapter funciona como una especie de servidor intermedio para poder jalar datos del archivo y poderlos mandar directamente a la plantilla. Y ya el usuario final o el investigador puede generar las gráficas y también exportarlas en archivo PDF. Entrando a la parte de diseño, se creó con un software que se llama Jaspersoft Studio, la herramienta en la que también se realiza el desarrollo. Jaspersoft Studio es un entorno de diseño de tipo BI. BI son las siglas para Business Intelligence, que la primicia de este término es poder transformar la información los datos en información y la información en conocimiento por parte de los tomadores de decisiones, o los clientes o los investigadores, que pueden tomar ya sea mejores estrategias de negocio o poder optimizarlo. Las plantillas que manejan, las plantillas manejan distintas secciones para el diseño del informe. Podemos ver en la parte derecha una pequeña captura de cómo se ve una plantilla en blanco. Pero nosotros, para generar las gráficas de accidentes, utilizamos solamente 4 secciones, que es el page header, el column header y el detail y el column footer, que podemos darnos una referencia con la imagen de la derecha. Después, como características del formato de la plantilla, tiene un tamaño estándar carta con orientación horizontal, que incluye las siguientes secciones, que es el membrete, el encabezado, saldos y causas, la parte de la gráfica y el pie de página. En este caso vemos a la derecha cómo ya es representada realmente la plantilla. Realmente se ve demasiado pequeña, pero esto es favorable cuando ya nos permite generar todo el archivo, porque a lo mejor no se alcanza a ver demasiado, pero la pequeña parte coloreada, que es la columna del detail, es donde va a venir toda la información. En las partes del membrete y encabezado, primeramente tenemos lo que es el título y el año de la estadística, así como el logo institucional
Y ya en el encabezado tenemos la entidad federativa que nos va a representar el archivo final en PDF, y también un cintillo con la carretera y el tramo que representa la hoja, y también con sus kilómetros iniciales y finales. Lo siguiente es, a la parte izquierda del todo tenemos la parte de saldos y causas. La primera de los saldos tiene lo que es el número de accidentes, los decesos o los muertos, la parte de los heridos y también el daño material que representa el accidente. Después, a la derecha de este, tenemos los factores que contribuyeron a la ocurrencia del accidente, que en este caso puede ser por el conductor, el vehículo, el camino, el semoviente o debido a un agente natural. Después tenemos ya la parte de la gráfica, que en este caso podemos verla un poquito más ampliada, que en sí tiene tres campos. El primero es la clasificación del tipo de accidente, representado por un color azul más oscuro y también por su letra. Después tenemos los muertos, que está representado por un color azul un poquito más intermedio, y finalmente los heridos, que están representados con un color un poquito más claro, que de igual manera estos colores son los que representan institucionalmente al INT. Como un parámetro esencial para el diseño de esta gráfica es el alineamiento horizontal, y para que esto concuerde exactamente con los saldos y las causas que están justamente a la parte izquierda de la gráfica, y que inicialmente se deben de definir en lo que es el archivo CSV para que todos concuerden a la hora de graficarse. Estas filas también deben de estar definidas en tamaño dentro de la plantilla de lo que es la sección del detail, que en este caso es donde nosotros vamos a plasmar los datos de la gráfica, y que, como ya dije, mantendrán la relación con los demás datos. Esto es importante porque debido al tamaño que tiene, que bueno, realmente son 9 píxeles, si nosotros aumentamos un píxel o disminuimos un píxel, puede generarnos más datos sobre una hoja, o lo que puede hacer es entrecortar toda la gráfica y nos va a causar un pequeño error al generar estas gráficas, y no va a concordar nada de los datos que estamos graficando. Y ya por último tenemos lo que es la parte del pie de página, que en este caso es donde viene toda la parte de los accidentes equivalentes o la nomenclatura para la clasificación de los accidentes y también para representar los muertos y los heridos. Después tenemos en la parte del desarrollo, donde centramos principalmente en el funcionamiento mediante código de programación de los campos que conforman el informe, al igual que algunos elementos gráficos que son esenciales para poder representar bien los datos, y que este funcionamiento también debe de corresponder al archivo CSV y también al diseño de la plantilla, como ya lo mencioné, para que se corresponda exactamente en los datos de cada kilómetro. Por ejemplo, en algunos elementos gráficos se utiliza el uso de varios datos a forma de concatenación, como es en el caso del título de la entidad federativa, así como la sección de lo que es el cintillo de la carretera y tramo, que en este caso utilizamos tres campos que nos van a obtener los datos del nombre de la carretera y el tramo, los kilómetros iniciales y finales de los tramos, y que mediante este código empleado podemos hacer uso para que en ese cintillo se reflejen. De igual manera, en la parte de lo que es los elementos gráficos, por ejemplo, un ejemplo claro de esto serían las líneas horizontales, que realmente aquí podrían parecer imperceptibles, inclusive confundirse con que son márgenes del propio campo, pero que estas líneas nos van a ayudar a marcar una sección de cada 5 kilómetros para que los datos se vean un poquito más absueltos de elementos gráficos como pueden ser líneas horizontales, y que esto merme de alguna forma la experiencia a poder leer la información. Y lo mismo pasa con el campo de conteo de kilómetros. Este campo de conteo de kilómetros va arraigado a la propia gráfica en una posición Y para poder también seccionar cada 5 kilómetros de los tramos. Y el código empleado realmente es bastante sencillo, donde nosotros vamos a consultar que en el kilómetro inicial un dato numérico en específico, que en este caso sería un 0 o un 5,
para que así nos vaya seccionando. Y pues de la misma manera para que vaya haciendo con 10, 15 y así, para que nos vaya dividiendo correctamente esas líneas horizontales. La funcionalidad de la gráfica consiste básicamente en obtener los datos de los tipos de accidentes, los muertos y los heridos, y concatenarlos dentro del mismo campo. Para esto se emplea un código para sustituir el valor numérico que nosotros obtenemos del archivo CSV y que reflejen esa equivalencia que nosotros andamos buscando, que es el índice que tiene la DGCT. Y que con el código empleado, como es el siguiente, donde nosotros vamos a obtener nuestro dato del campo de muertos, que en este caso es un valor numérico, le vamos a preguntar que sí es igual a 1, y en caso de que sí, que nos muestre la simbología pertinente para esa equivalencia, que en este caso son los 6 cuadritos, y ya transformándolos, que nos lo vuelva a colocar en el mismo campo de muerte. Todo esto lo va a hacer automáticamente y nos lo va a generar horizontalmente. Del mismo modo pasa con la parte de los heridos, e inclusive a lo mejor puede ser un pequeño fragmento del código, pero realmente es bastante extenso, donde se usan demasiadas condicionantes para poder ir identificando cada valor numérico que podamos obtener de ese archivo CSV. Y para la generación de esto hicimos un procedimiento para realizar este proceso, que inicia con la obtención de los datos, sigue con la creación del data adapter, continúa con la carga de los datos a la plantilla y finaliza con la generación del archivo en PDF, que es muy similar a lo que vimos en los diagramas de casos de uso. Para estos dos primeros pasos, que es la obtención de los datos y la creación del data adapter, con la obtención de los datos en un archivo XLSX, se realiza la conversión a CSV, que es de un tipo especial que es delimitado por comas en codificación UTF-8. Y después la creación de este data adapter consiste en cargar los datos del archivo CSV para que puedan ser leídos por el software de Jaspersoft y que podamos utilizar esos datos para generar los informes. En la parte derecha podemos ver un poco de las capturas que se hacen para estos dos pasos. El primero es la conversión del formato. En podemos hacerlo directamente desde Excel, donde debemos de elegir correctamente el tipo de formato, que en este caso, como ya lo mencioné, es CSV UTF-8 delimitado por comas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque Excel maneja varios tipos de CSV. Hay algunos que nada más dicen delimitado por comas y hay unos que dicen CSV solamente. ¿Por qué quiero decir esto? Que hay que tener cuidado. Cuando nosotros generamos el data adapter, si no hicimos esto de guardarlo en ese tipo de formato específico, lo que va a hacer es que si tenemos caracteres especiales, que en este caso en el idioma español pueden ser las señas o palabras con acentos, ese acento o esa ñ no nos lo va a detectar. Y lo que va a hacer Jaspersoft es ponerlo como si fuera un cuadrito negro con un signo de interrogación, porque no va a saber qué es. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta y pues es un paso fundamental para que todo nos salga bien. Ya en la parte un poco más abajo vemos las dos capturas para crear el data adapter, que en este caso primero es seleccionar el formato que nosotros vamos a subir el archivo, y que también podemos optar por otro tipo de formatos, así como las conexiones a servidores. Entonces elegimos el archivo CSV que vamos a usar en este caso, y ya en la parte del edit o de edición del data adapter le podemos colocar un nombre en específico, seleccionar el archivo que vamos a utilizar para el caso, y ya en la parte donde les digo que hay que tener cuidado es en la pequeña parte donde vienen los nombres de las columnas. En nos va a traer todos los nombres de las columnas que nosotros manejemos en el archivo CSV. Entonces por eso les digo que hay que verificar que la correspondencia que tienen uno con otro esté ligada. Y ya más abajo hay una pequeña casilla con una palomita. Esa casilla lo que nos va a permitir es de que no se lea la primera fila, que es donde nosotros podemos tener nuestras columnas. Y esto va a evitar un error de tipo de dato, porque las columnas regularmente pues están en tipo texto y los demás valores están en tipo numérico. Entonces esto nos va a evitar que posteriormente haya errores. Y también algo que hay que tener en cuenta es que la versión a la que utilizamos nosotros para generar la estadística, cuando creamos el data adapter, esta palomita ya viene puesta por defecto.
pero sin embargo si nosotros le damos finalizar, esa palomita no va a quedar marcada. Entonces hay que despalomearla y volverla a palomear para que surta efecto el cambio. Y ya por último la parte del encoding o la codificación. Aquí también es esencial ponerle la codificación del UTF-8, porque no es lo mismo cargar los datos del archivo CSV a lo que ya es el data adapter, porque lo único que va a hacer es cargar los datos, transformarlos, y lo que va a hacer el data adapter ya es proporcionarlos para la plantilla. Entonces es igual de necesario también ponerle ese tipo de codificación. Y ya el tercer paso sería la carga de los datos a la plantilla, que en esto es realmente una manera nada más de previsualizar, porque ya la plantilla técnicamente ya la tenemos hecha. Lo único que hay que hacer es previsualizar los datos y verificar que estos estén correctos. Dentro del software hay 3 pequeños botones en la parte de abajo. El primero dice diseño o design, el segundo dice source, que es el código, y el tercero que es la parte del preview o previsualización. La parte del diseño es donde nosotros hicimos la plantilla. El source es el código que emplea en XML para poder generar este archivo, y el preview ya realmente lo vemos a lo que va a ser la perspectiva real del documento. Lo podemos visualizar en un lenguaje Java. Se puede visualizar en otros tipos de formatos, pero bueno, a mi parecer no corresponden tanto a lo que va a ser realmente. Entonces, esto más que nada es cuando nosotros estamos haciendo las pruebas de que nos estén saliendo correctamente los códigos y queramos ver una representación de la realidad, porque si lo hacemos por ejemplo con HTML o PowerPoint pueden existir entrecortes o los datos no se van a reflejar de manera correcta. Es por eso que esta representación en lenguaje Java es la más cercana a lo que nosotros vamos a tener finalmente en el PDF. Y también tenemos una pequeña barra de herramientas donde nos va a permitir eso, elegir el formato en que nosotros queremos ver ese archivo, y tenemos también unas flechitas que nos permiten irnos desplazando en las diferentes hojas que nos está generando. Y también por ejemplo, si no alcanzamos a ver mucho los datos, podemos hacer uso de la herramienta del zoom para ver que todos estén correctamente alineados o que no haya ningún detalle. También podemos hacerle una captura a la misma hoja que nos va a generar un archivo JPG. Y último tenemos el botoncito de guardar, que es nuestro paso final, que en este caso ya sería la generación completa del informe y que se termina con la exportación al archivo PDF. Aquí lo vemos un poquito más ampliamente. Este botoncito, que es un icono de un disquete, lo podemos pulsar directamente, pero por defecto Jaspersoft lo tiene seteado como exportar a un tipo de archivo propio de Jasper para poder editar esta plantilla. Y también, como vemos en la parte derecha, hay muchos formatos para poder exportar. En HTML si queremos hacer una web, o PowerPoint si queremos hacer una presentación, o en el propio de Excel. Pero en estos archivos también corremos el riesgo de que no esté correctamente representado. Entonces, a lo que nosotros vemos inicialmente no va a salir exactamente igual a como lo exportemos. Que en el caso de PDF sí sale realmente a lo que nosotros estamos buscando. Y ya nos pide que lo guardemos y nos pide que lo podemos renombrar. En este caso yo sugiero que lo renombre, porque siempre sale con el nombre con el que ustedes crearon la plantilla. Por ejemplo, nosotros le pusimos accidentes por kilómetro. Entonces, si nosotros generamos muchos archivos, todos van a salir con el mismo nombre y va a ocurrir que se van a sobreescribir y al final no vamos a tener ninguno. Y bueno, llegando a la parte de las mejoras, la que yo veo más esencialmente necesaria y que podría suceder en el corto plazo sería que generáramos toda esta estadística de accidentes de tránsito en la red carretera federal, porque esta específicamente de accidentes por kilómetro solamente es una pequeña parte de toda esta estadística. Realmente son muchas tablas las que componen esta estadística de accidentes de tránsito. Y la segunda sería manejar estos datos en un servidor, ya sea solamente para las gráficas de accidentes por kilómetro o ya para toda la estadística, porque generar muchos archivos CSV puede ser a veces desastroso, porque muchas veces recurrimos al desorden y no guardamos correctamente los archivos en carpetas. Entonces esto nos puede generar conflictos posteriormente. Y estas dos últimas
a mi parecer van muy ligadas de la mano. El primero es que los datos de accidentes se tienen en tiempo real. Esto se guía con que con la ocurrencia de cada accidente se pueda registrar en el momento, bueno, a lo mejor no en el momento que sucedió, pero sí registrarlos con el tiempo real. Y que estos datos se puedan obtener de estos servidores para nosotros poder generar la estadística un poco más rápido, ya sea que no solamente la generamos por año, sino a lo mejor cada 6 meses o cada mes, y que a lo mejor algo que se podría hacer ya un poco más a largo plazo sería tener una plataforma web donde nosotros podamos generar esa estadística en tiempo real, no solamente que los datos nos lleguen a nosotros, sino que se genere en el mismo tiempo esta estadística. Y esto nos completaría lo que sería el ecosistema de Business Intelligence, que nosotros podamos extraer de esos datos la información y que ya nosotros la plasmemos dentro de esa plataforma web, y ya los tomadores de decisiones, los clientes o los investigadores puedan convertir esa información en conocimiento, y que también pues puedan mejorar mejor sus estrategias de negocio o optimizar su propio negocio. Y bueno, no me resta más que invitarlos a que consulten el documento completo de la estadística del 2018. Ahí les dejo un enlace para que puedan hacer consulta de ello, y también darles las gracias por acompañarme en esta presentación. Yo les doy las gracias. Instituto Mexicano del Transporte.